Muy buenas, hoy vamos a hablar sobre las suspensiones de Fórmula 1 y más concretamente sobre las diferencias que nos encontramos entre una suspensión tipo pull rod y otras tipo push rod, ¿vale? Aunque el nombre ya nos puede dar una pista en inglés, pero vamos a desgranar estos dos sistemas, estos dos esquemas que no podemos encontrar en la Fórmula 1, porque de cara a 2022 se habla mucho de que algunos equipos pueden optar por el sistema pull rod, mientras que en estos últimos años pues hemos tenido el otro, ¿no? El push. Entonces vamos a ver por qué puede interesar uno, por qué puede interesar otro, desmitificar algunas cosas porque creo que pueden llevar a error, que se suelen decir mucho por redes y demás. Y antes de entrar con el vídeo, solo recordaros que en Level Up Academy tenemos muchos cursos en los que hablamos de suspensiones. Tenemos unos dedicados a los sistemas propios del coche, tenemos otros que hablamos de Fórmula 1, tenemos otros que hablamos de los reglajes. Entonces, si os interesa este tema técnico, tanto de la Fórmula 1 como del automovilismo en general, ya sea para otro tipo de categorías, para sim racing, etcétera, echadle un vistazo a Level Up Academy, que tenéis tarifa plana de cursos para no parar de aprender cosas sobre automovilismo. Y para que no nos perdamos, vamos a hablar del sistema de la suspensión en general, porque en un Fórmula 1 o en cualquier otro coche tipo Fórmula no podemos tener la misma configuración de suspensiones que, por ejemplo, en un GT, ¿no? O en un coche turismo, porque ahí tenemos una carrocería que envuelve las ruedas y en este caso no tenemos las ruedas fuera. Por lo tanto, el esquema de la suspensión cambia bastante y lo podéis entender con este esquema, que es solamente un esquema. Además está simplificado en 2 dimensiones para que lo entendáis un poco mejor, pero básicamente tenemos las ruedas en los exteriores unidas al sistema propio de la suspensión a través de los brazos, que como veis están pues inclinados de abajo hacia arriba, hacia este sistema de transmisión, de tal forma que cuando la rueda tiende a subir, la suspensión se comprime a través del empuje del brazo de la suspensión, que hace rotar el rocker, y este rocker lo que hace es empujar al sistema de muelle amortiguador de esa rueda. Si la rueda tendiese a bajar, es decir, tenemos una extensión de la suspensión, lo que pasaría es que este brazo de la suspensión tiraría del rocker haciéndolo girar en la otra dirección y por lo tanto el sistema de muelle y amortiguador se expandiría. Y esto es a rasgos generales. Luego tenemos muchos más elementos, podríamos entrar en ellos. Si queréis otro vídeo un poco más actualizado hablando de la suspensión en la Fórmula 1, lo podemos hacer, me lo podéis pedir y lo vemos sin ningún problema. Pero a rasgos generales esto es, digamos, lo más interesante de cara a entender el sistema de suspensión de un coche. Y esto es lo que solemos conocer como un sistema push rod. ¿Por qué? Porque push significa empuje. De tal forma que cuando la rueda se comprime, que es un poco lo que más solemos tener en cuenta, o sea, digamos que el golpe más fuerte, esto pues habría que matizarlo mucho, pero suele ser a compresión. Entonces lo que nosotros entendemos es que cuando la rueda se comprime, el rocker empuja el sistema del muelle y el amortiguador de esa rueda. Pero aquí podemos añadir la modificación pull, que simplemente podríamos colocar el brazo de la suspensión pues al otro lado del centro de giro, de tal forma que cuando la rueda suba y tienda a comprimir el sistema de la suspensión, lo que haga el rocker es girar en sentido contrario y expanda muelle y amortiguador. Pero lo que se hace es colocar este rocker en una posición bastante más abajo. De esta forma vamos a obtener el mismo efecto, es decir, que cuando la suspensión tiende a comprimirse o cuando la rueda tiende a subir respecto al chasis, lo que va a pasar es que en vez de empujar el amortiguador y el muelle, vamos a tirar de él. Y esto pues tiene unas connotaciones bastante diferentes. Las diferencias que nos vamos a encontrar entre un sistema pull y un sistema push, la primera es que la barra del sistema de la suspensión, es decir, lo que une propiamente la rueda con el resto del sistema de la suspensión, en un sistema push trabaja a compresión, es decir, como si apretásemos la barra por los dos extremos hacia el centro, mientras que en una suspensión pull es como si tirásemos, es decir, trabaja a tracción. Y esto pues tiene unas connotaciones desde el punto de vista de la resistencia de materiales. Todos estos ingenieros que trabajan con los ensayos de estrés mecánico y todo eso lo sabrán muy bien, pues la manera de conseguir que aguanten esas barras es muy diferente si las sometemos a tracción o a compresión. Por lo tanto suelen ser un poquito más delicadas en el caso de las suspensiones pull, porque es verdad que a tracción pues los elementos tienden a deformarse antes que a compresión, lo que pasa es que son esfuerzos diferentes. Además la longitud de la propia barra de la suspensión varía, no es la misma longitud normalmente, porque bueno, habría que entrar en configuraciones y demás, pero no suele ser igual de larga la barra en la configuración push que en la configuración pull. Aerodinámicamente se dice mucho que una es mejor que otra, pero aquí habría que evaluar hasta qué punto, porque realmente habría que hacer unos estudios pues en CFD y todo esto para analizarlo bien, pero es verdad que el hueco que deja la suspensión es muy diferente. Si tú tienes un sistema push rod, como tenemos habitualmente, como vemos ahora, pues digamos que tenemos en ese hueco entre la rueda y el propio chasis un triángulo arriba a la izquierda y un triángulo abajo a la derecha. Y si tenemos una suspensión pull, vamos a tener un triángulo abajo a la izquierda y arriba a la derecha.
Esto lo cambia bastante porque antes teníamos el famoso vórtice, el Y250, que es un vórtice que sacábamos por las puntas de los álabes del alerón delantero, y bueno, teníamos ahí una serie de modificaciones en el aire para las que quizá nos interesaba el hueco que nos dejaba esa suspensión tipo push. Ahora ese alerón delantero no puede generar ese vórtice porque ya sabemos que el nuevo alerón es una única pieza, por lo tanto quizá nos interese más la implantación de una suspensión tipo pull rod que nos va a dejar un hueco mayor, por decirlo de alguna manera, en la otra parte. Y si tú lo que quieres con el alerón delantero es simplemente empujar el aire fuera de la trayectoria para que no choque contra la rueda, ese hueco que te deja la suspensión pull rod quizá te interese más. Entonces, ¿que aerodinámicamente es mejor? Puede ser, evidentemente, pero quizá no. Depende de lo que cada equipo quiera hacer con ese alerón delantero. Porque, bueno, tampoco se pueden utilizar estos brazos de la suspensión para generar carga aerodinámica, no se pueden utilizar elementos aerodinámicos dentro de estos brazos de la suspensión. Entonces, bueno, tened eso en cuenta, ¿vale? Que una cosa es que sea mejor aerodinámicamente, como que te va a dar más carga aerodinámica, te va a quitar drag y demás, que eso no es tanto así, sino que te va a dejar un hueco en un lado o en otro, entonces te puede compensar más de una forma u otra. Porque ahora vamos a tener que lanzar mucho más aire al fondo plano, no vamos a podernos quitar el aire de las ruedas de la misma manera con tanto vórtice. Por otra parte, el sistema pull rod también nos permite tener una distribución de pesos quizá un poco más interesante, porque al tener el rocker situado en una posición más baja, pues eso baja evidentemente el centro de gravedad, tienes más peso abajo, menos arriba, y eso pues dinámicamente también te suele interesar. Habría que entrar a evaluar todo el tema de balance de pesos en curva con el balanceo y demás, pero como norma general tener estas piezas que pesan bastante más abajo te suele ser más rentable. Y respecto al setup, pues quizá también afecte bastante, porque es verdad que en un coche de Fórmula 1 pues tú puedes cambiar la rigidez del amortiguador a compresión a expansión de forma casi independiente, pero va a haber otros parámetros que te afecten mucho, como por ejemplo pues el propio muelle, que si es más resistente a expansión o a compresión. Vamos a tener los nuevos neumáticos que forman parte evidentemente del sistema de la suspensión y no los entendemos bien, entonces cambiar también el tipo de suspensión puede ser un quebradero de cabeza para los equipos que lo implementen, porque el tema de los reglajes puede ser también bastante diferente. Y todo esto, por supuesto, acompañado de que tienes que hacer funcionar el alerón delantero cuando tengas mucha carga, cuando tengas poca, cuando tengas pues una configuración diferente, cuando quieras montar una nueva especificación que te permita generar más carga de una manera o de otra. Entonces, todos estos elementos que al final pues no solo afectan a la suspensión, sino que afectan al final al rendimiento del coche entero, como cada elemento prácticamente de un Fórmula 1, pues no es tan sencillo como decir, pues mira, ahora voy a poner esta suspensión y ahora voy a poner otra, sino que afecta pues bastante. ¿Cuál es mejor y cuál es peor? Pues ya os lo he ido diciendo, que tiene sus pros y sus contras. Como norma general, y insisto, esto solo como norma general, se entiende que el sistema pull es mejor en cuanto a aerodinámica, sobre todo por los huecos que nos va a generar el brazo de la suspensión ahora de cara a 2022, y también porque baja ese centro de gravedad, que suele ser algo que nos interesa. Y en cuanto a los contras, pues tendríamos que suele pesar más, tiene un brazo de la suspensión a lo mejor más largo, además el tenerlo más bajo hace que sea un poco más complicado de manejarlo, que también es un contra muy importante, pues cuando tienes que hacer los reglajes, como tienes que desmontar algún elemento por lo que sea, porque has tenido un fallo o tal. Entonces, bueno, desde ese punto de vista los mecánicos van a tener que emplear un poquito más de tiempo, que unas veces pueden tener más y otras veces pueden tener menos, entonces puede ser más o menos crítico, pero sobre todo el tema de los pesos pues también puede ser algo importante. Así que esto era lo que os quería contar sobre los distintos sistemas de suspensión, pull rod y push rod que podemos encontrarnos en la Fórmula 1, porque quizá en 2022 tengamos unos equipos con un sistema y otros equipos con otro, pero bueno, son simplemente para que tengamos un poquito más la técnica que hay detrás de los coches de Fórmula 1. Así que espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis aprendido cosas. Gracias por haberos quedado hasta el final. Por supuesto, agradecer especialmente a todos los que ya estáis apuntados a Level Up Academy, estáis allí aprendiendo conmigo, y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.